Bien, señores, la violencia escolar está en el foco de la sociedad dominicana. Ha generado mucha preocupación los últimos hechos ocurridos en diversos puntos del país. Para tratar este tema de la violencia escolar, hemos invitado a la doctora Alessandra Iches para que este fenómeno que se está haciendo viral casi en todas las escuelas y colegios pueda ser tratado por alguien que puede dar una pista de lo que está ocurriendo, de lo que podemos evitar. Buenas tardes, doctora. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así tal cual tú lo dices, la violencia escolar forma parte del conglomerado de patologías que abarca el acoso escolar. El acoso escolar tiene lo que es la violencia porque está tipificada como ya la agresión física per se, aunque nosotros sabemos que hay muchas manifestaciones de violencia que no necesariamente. Pero lo que más está llamando la atención en las últimas semanas en nuestra sociedad es que han ocurrido actos, en este caso, de violencia física muy contundentes que han puesto en riesgo lo que es la vida del compañerito. Regularmente, estos actos de violencia escolar, muchas personas dicen, bueno, siempre se han dado, lo único que han cambiado los tiempos, que ahora tenemos un tema de las redes, pero es multifactorial. ¿Por qué? Porque hay implicaciones que van desde la estructura familiar, desde la figura de autoridad en el plantel educativo, desde las relaciones interpersonales que tienen estos niños que no tienen una buena manifestación de lo que son las frustraciones, las iras, y por supuesto empiezan a delimitar lo que es el control y el dominio. Cuando eso no se da en su entorno, pues entonces la violencia, la agresividad forma parte de los mecanismos de defensa que utilizan. Pero también tenemos una piedrecita en el zapato, que en realidad no es una piedrecita, es un peñón, que es el tema de las redes sociales. Y las cosas se multiplican, tienen un impacto a nivel psicológico que definitivamente trazan de manera negativa lo que es el comportamiento de un adolescente o de un niño. Doctora, los padres definitivamente en esta etapa estamos asustados. Sentimos que no tenemos el control, sentimos que necesitamos ayuda. La salud mental se ha convertido en algo primordial para nosotros dentro de la familia. ¿Por qué? Estamos asustados, no sabemos manejarlo y queremos orientar a nuestros hijos de la mejor manera. Hay un punto bien importante. Recientemente han habido 2 casos de 2 adolescentes en suicidio. ¿Qué sucede? Tiene que ver también con el acoso escolar, tiene que ver también con el acoso dentro de las conversaciones en los videojuegos. Hubo un caso reciente en Villamella donde un niño tenía una conversación abierta en un grupo de WhatsApp con sus compañeros con quien compartían un juego y al él ganar el juego se le amenazó de muerte y se le incitó a que si no lo mataban se suicidara. Y el niño se suicida. Entonces tiene que ver esto con el acoso escolar y qué herramientas podemos utilizar como padres para orientarlos. Dentro de lo que es el acoso, el abuso o el bullying, porque también últimamente se tipificó con esta palabra, cabe resaltar que existe lo que es el acoso cibernético, que es el que se da por medio de lo que son las redes, los dispositivos, y tienen conversaciones. Hay muchas aristas que agarrar porque hay un detalle, estamos frente a un reflejo social, o sea, esto los niños, obvio, alarman más a la sociedad porque es un sector que se supone que está en una burbuja, amparado, que está medio estéril, pero sin embargo no es así. Podemos darnos cuenta que ellos son el resultado precisamente de ser los niños abandonados por los padres, porque los padres nos hemos convertido, me voy a incluir porque soy madre, en proveedores exclusivos y no atendemos las necesidades emocionales de nuestros hijos. Doctora, pero se perdió, por ejemplo, el control de los maestros. Es decir, ¿cómo es posible que no haya una revisión, que golpeen a un niño, que 2 niños peleen y entonces los maestros que están ahí, en que está la dirección, si antes había ese proceso? Anteriormente se creía que la escuela era el segundo hogar. De hecho, los profesores y los directores tenían cierta jerarquía y cierta injerencia sobre lo que era el proceso de educación de los niños, pero resulta que a las escuelas actualmente se va a aprender un programa académico, los niños se educan, es en casa, pero como no tienen guías ni figuras de autoridad, pues entonces los niños van, en este caso, sin ningún parámetro. ¿Qué ocurre? Producto a veces de los abusos que estos mismos niños tienen dentro de su entorno escolar, van y lo reflejan en las escuelas. El tema de los derechos infantiles ha jugado un papel bastante relevante porque ciertamente los niños lo tienen, nosotros como adultos tenemos que protegerlo, pero tampoco se le han dado herramientas a los instructores, llámese maestro, para lidiar con unos niños que tienen mucho acceso a mucha información. O sea, los profesores actualmente están un poco desligados de
querer disciplinar lo que es a un niño o tratar de tener algún dominio, aunque sea en el mismo plantel. ¿Por qué? Porque los niños han descubierto que bajo amenazas pueden tener el control de las zonas. Hay niños que en los planteles escolares y adolescentes amenazan a los profesores. ¿Siente usted que de alguna manera, doctora, los padres somos responsables de haberle quitado esa autoridad a los maestros a la hora de corregir a nuestros hijos? Lo que pasa es que en realidad esa autoridad no debió de haber sido compartida, porque la autoridad del proceso de crianza y de educar es de los padres. Pero el tema está que estamos en una sociedad altamente demandante y estamos dándole prioridad a otras cosas que no son precisamente esas esenciales para el niño. Pero es un abordaje multisectorial. Finalmente, ¿qué hacemos? No hemos quedado en los casos, pero ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hace el Estado como gerente, como rector de la educación pública dominicana? ¿Qué pudiéramos hacer para evitar que eso vuelva a ocurrir? Hay que tener intervenciones en varios sectores, desde el punto de vista familia, salud y educación. ¿Y dónde acudir también? Y educación. Se supone que todos los planteles académicos y educativos deberían de tener, en este caso, departamentos de orientación y que no solamente tengan orientadores escolares, sino psicólogos y psiquiatras. Una de las propuestas que pueden resultar atractivas para, en este caso, lo que son nuestras autoridades educativas y nuestras autoridades ministeriales y políticas, es que no solamente hayan orientadores en las escuelas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estos niños están cursando con depresión, con ansiedad, con alguna patología del neurodesarrollo, manifiestan agresividad, pero el orientador no sabe darle la connotación médica ni clínica. Entonces, sería bueno esta parte o hacer jornadas cada ciertos meses que en ese plantel se hagan evaluaciones generales, pero debe de ser un trabajo conjunto, porque en muchas ocasiones el profesor trata de llevar al niño bajo una línea de disciplina, pero en casa el papá lo desautoriza. Entonces, es una dinámica un poco que se tiene que centrar en lo que es el acuerdo de los patrones que se va a seguir y sobre todo saber que una manifestación propia de la necesidad de salud mental que nuestra sociedad en este momento amerita. Es una situación bastante delicada, doctora Hinchas, y pues ya para finalizar queremos agradecerle por estar con nosotros. Ella es médico psiquiatra y por supuesto se pueden comunicar con ella porque definitivamente esto es algo a lo que hay que ponerle atención, así como también usted debe ponerle atención al contenido de nuestro programa porque estamos preparados para entregarles muchísimo más.